Podemos empezar. Muchas gracias al programa, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Beto por su extraordinaria hospitalidad y la posibilidad de poder entrar en contacto con investigadores, con quienes los periodistas no necesariamente estamos en contacto y que nos inducen a errores de conceptualización, de medición de los problemas, de entendimiento de otras perspectivas para comprender los fenómenos que estamos tratando de describir. Yo soy periodista, yo me hice periodista hace unos 17, 18 años y en la ruta del trabajo que he hecho me encontré en algún momento de manera muy afortunada para mí a Héctor Castillo Bertier en aquel momento de los 2000 inicios, haciendo un trabajo sobre las tribus urbanas. Estamos hablando de un país que era completamente diferente al que ahora tenemos y que no estaba definido en algunas porciones, en algunas grandes porciones de su territorio y de su sociedad por las relaciones de violencia y por el miedo que ésta genera. Alrededor del 2005 empecé a hacer trabajo en el interior de prisiones de manera constante, sistemática, y en alguna de las visitas que hice en una de las cárceles más duras del país en ese momento, 2005, 2007, la penitenciaría de Santa Marta Catitla, me encontré con la posibilidad de hacer un trabajo sobre el arte y sobre los reos que estaban en esa institución penal, y encontré que lo más interesante en realidad en ese momento no era el asunto del arte, sino era la manera en que mantenían relaciones los internos en función de sus distintos credos religiosos. Había todos los grupos evangélicos, protestantes, había católicos, había santeros, había ateos, había satánicos, se hacían ritos en el interior de las cárceles, pero hasta ahí todo iba de manera bastante regular hasta 2006, cuando al inicio de su gobierno, estamos hablando de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa da un golpe de legitimidad ante su cuestionada elección y declara la guerra a las drogas, una guerra que no sé si sea contra las drogas, no ha disminuido de ninguna manera el consumo, al contrario, ha aumentado tanto en México como en Estados Unidos, ha incrementado los índices de violencia. Es difícil decir junto con esto que se trata de una política de salud pública como sostiene el Estado mexicano. Entré a algunas de las cárceles para niños en la Ciudad de México y me empecé a encontrar también con que lo que estaba ocurriendo en la dinámica de violencia en las calles y en algunas otras partes del país estaba ocurriendo ya entre los chavos de la Ciudad de México, los chavos de los barrios populares, los barrios de las favelas del Distrito Federal. Empezamos a hacer un trabajo, Eduardo Loza es el fotógrafo, es el autor de las, me parece, extraordinarias fotografías que ustedes van a ver. Dudo que exista un registro tan exhaustivo y tan extenso de lo que ocurre dentro de las cárceles para jóvenes en conflicto con la ley, dice el eufemismo con el que el gobierno de la Ciudad de México se refiere a estas instituciones. Son cárceles para niños, y que una sociedad necesite tener cárceles para jóvenes, yo creo que habla de su alto deterioro. Esto es la cárcel de San Fernando, es la prisión para menores más antigua del país. Está construida desde finales del siglo XIX y se inauguró en 1910, y desde entonces seguramente han cambiado algunas cosas, pero a final de cuentas lo que representa esta prisión es la necesidad del Estado de mantener tras las rejas a algunos de sus jóvenes. Se dice que los chavos tienen un conflicto con la ley, y yo creo que nos deberíamos de plantear si es la ley la que tiene un conflicto con los chavos. La ley que es interpretada por las autoridades y los políticos que con respecto a los jóvenes entienden que estos inevitablemente son un problema o son una fuente de problemas. Yo creo que hay técnicos, que hay especialistas en las áreas de gobierno, pero también me parece que son mínimas las posibilidades que tienen ellos de incidir en las políticas públicas. Las políticas públicas son llevadas adelante por políticos que en realidad no están interesados en los chavos y que ejercen contra estos una violencia institucional que me parece define al gobierno mexicano desde hace varias décadas.
El trabajo lo hicimos con una perspectiva demográfica en que, según los matemáticos que establecieron la dinámica poblacional mexicana, a finales de los 70s, en este momento estaríamos parados en un momento de riqueza necesariamente llevada por la cantidad de jóvenes que llevarían al país al primer mundo. México y su perspectiva de bienestar social son algo así como los mundiales de fútbol. Cada presidente que llega nos dice que ahora sí llegaremos al primer mundo. Cada selección mexicana que llega nos dice que finalmente seremos campeones del mundo, lo cual una y otra cosa evidentemente nunca es cierto, ¿no? Las proyecciones se cumplieron, pero lo que tenemos 35 millones de chavos, pero tenemos al menos 8 millones de estos jóvenes a los que se llaman ninis, y ya se hizo aquí algún cuestionamiento sobre la validez del término. Lo que podemos decir es de que si bien estos chavos trabajan porque están en sus casas, acarreando agua, o están en el negocio familiar haciendo gorditas, o están en el negocio familiar vendiendo ropa de segunda mano, no es definitivamente lo que estos chavos tenían contemplado como proyecto de su vida. Esa es una primera condición que debemos decir. Y tenemos aquí que observar los números también desde la perspectiva de cómo el Estado los presenta una y otra vez, no con el propósito de informar lo que ocurre, sino de crear un discurso político favorable. Esto es algo que está ocurriendo en México de manera generalizada, incluido con lo que tiene que ver con la cantidad de muertos que hay con relación al crimen organizado. Nosotros observábamos un claro aumento de los chavos que estaban llegando a las prisiones. En el momento en el que estamos parados, más del 60% de la población penitenciaria en el país tiene menos de 30 años. Tenemos que cada vez más adolescentes, como se había comentado en la exposición anterior, están llegando a prisión por delitos relacionados con tráfico menor. En realidad no es que sean los narcotraficantes, y aquí tenemos que reflexionar sobre el estereotipo del narcotraficante. Nosotros podemos decir en Estados Unidos narcotraficante mexicano y seguramente estamos pensando en un hombre que tiene una hebilla de oro con incrustaciones de diamante, algunas botas hechas con piel exótica, que tiene una camioneta blindada, y no todos los narcotraficantes son así. El narcotráfico es un ambiente sumamente heterogéneo que también incluye entre sus filas a los pobres. Yo ayer comentaba con algunos de los aquí participantes en una reunión que hubo en la noche, que es difícil pensar en que existe un sistema capitalista más salvaje que el del narcotráfico, y ese mismo sistema explota a los jóvenes como los explotan en las fábricas y como los explotan en otros sistemas incluso de la formalidad. Lo que yo me preguntaba en el momento en que hablo con algunos de estos 5,000 muchachos que están recluidos en las cárceles de la Ciudad de México es por qué admitirían estos chavos como destino uno en el que tendrían que ganar $300 mensuales durante el resto de su vida, poniendo el mismo tornillo en la misma pieza durante los siguientes 30 años, para luego jubilarse sin que exista la posibilidad de tener un plan de retiro digno, y siquiera sin tener un acceso a un sistema de salud suficiente para poder concluir su vida. Se ha platicado que estos muchachos se enfrentan a una situación en que la escuela ha dejado de tener la viabilidad de movilidad social. Decía Héctor Castillo que la posibilidad de eso ha quedado cancelada. Y esto es cierto. Lo que los chavos me decían en las prisiones es de que, ¿y yo por qué voy a estudiar una licenciatura y por qué voy a estudiar medicina si al igual que mi hermano que no terminó la secundaria voy a ser taxista? Y esta es la verdad. Nosotros tenemos un sistema legal que ha defraudado a los chavos. Les hemos dicho, nos dijeron todo el tiempo, que si los jóvenes estudiaban, que si los jóvenes trabajaban duro, entonces los jóvenes podrían hacerse de todo aquello de lo que el éxito material les podía proponer. Pero eso no es cierto. En alguna parte del camino, al menos en México, eso dejó de ser una viabilidad, y al mismo tiempo coincidieron con la posibilidad de hacer narcotráfico. La situación no solo en las cárceles era así. Conseguí un informe
sobre la situación en las secundarias. Estamos hablando de muchachos de entre 13 y 15 años. En las secundarias, no en Ciudad Juárez, no en Tijuana, no en Acapulco, no en Gómez Palacios, no en Piedras Negras. En la misma Ciudad de México, alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Palacio Nacional, del Palacio del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, y lo que tenemos es que son secundarias en que la propia policía considera la existencia de minicárteles de droga, que hay intentos de violación entre adolescentes, que hay bandas de asaltantes juveniles, que las relaciones familiares están definidas por la desintegración y por la violencia. En este sentido, y regresando a la reflexión sobre qué es lo que estaba pasando con el bono demográfico con el que nos habían prometido los políticos en los 70s, que el país llegaría al primer mundo, pues nos encontrábamos con una conclusión anticipada. El bono demográfico en realidad se estaba diluyendo en la ineficacia del propio Estado de poder incorporar a esa riqueza poblacional. Aquí vamos a escuchar a un joven que entrevisté en el momento en que hablé con él. Tenía 9 asesinatos. Traté de incorporar las voces a la presentación para que ustedes las escucharan. En mi trabajo yo evito hacer opiniones y generalmente incorporo las voces de las personas que viven los problemas con la intención de acercar al lector a la situación que estoy tratando de describir. Decidimos matarla porque a la hora del rescate, de ir a recoger el rescate, habían dado parte a la policía. Entonces hubo una persecución, les ganamos y la hablamos, dijimos que si ellos valoraban un poco de dinero a su familia, y la matamos a balazos. Le disparamos 3 veces en la cabeza. Estaba obsesionado sobre la popularidad, sobre el respeto, y lo hacía a costa de lo que fuera. O sea, que gané respeto, gané popularidad, pero... ¿Y qué es lo que fue? Pues así tendría que matar, tenía que robar, tendría que golpear, lo hacía. No me importaban las circunstancias que se tendrían que hacer, pero se hacía lo que yo decía. No me importaban las consecuencias. O sea, yo siempre he escuchado que dicen que cuando matas a alguien no vas a poder dormir, que te va a seguir, que en donde quiera lo vas a ver su rostro. Eso es mentira. Eso no pasa. Eso no pasa de que te venga a jalar los pies o que se te aparezca. Eso no pasa. Eso nada más está en tu mente. Si quieres recordarlo, lo recuerdas. Si no, pues lo olvidas. Este chavo del Banda regresó a prisión antes de 6 meses de haber salido de la correccional para menores. Una vez que salió, supuso que todavía había algunas de las familiares de las personas a las que había secuestrado e interpretaba la situación como que se le debía dinero y volvió. Y el sistema penitenciario en el que él estuvo inserto le daba a él y le daba a varios de los chavos que estaban presos junto con él, por primera vez en su vida, acceso a servicios de salud. Les daba acceso a educación de calidad, les daba terapia grupal y terapia individual especializada y de calidad. Había un trato humano, a mí me consta, entré unas 40 veces a esa cárcel durante el tiempo en el que hice el trabajo, y este chavo regresó a esa situación. Regresó a esa situación como si el barrio reclamara a sus jóvenes, como si aquellas viejas deudas de vidas y aquellas viejas deudas de dinero se les aparecieran en el primer acercamiento con la cuadra, con sus amigos, y les dijeran: tú no eres el joven que puede soñar con una mejor educación, ni con ser un profesionista. Él quería ser ingeniero automotriz y diseñar autos. Tú lo que eres es un asesino y eres un extorsionador y eres un secuestrador. Y el barrio parecía exigirles que fueran de esa manera. Luego de haber dejado la cárcel no hubo ningún tipo de acompañamiento por parte de autoridad alguna. Y volvió a la prisión de adultos. Los muertos también se han incrementado. Hay alguna polémica sobre las cifras de cómo los están matando. Decía Carlos, y decía muy bien, que tenemos chavos que son víctimas y que son victimarios. Tenemos
como nunca una cantidad de chavos que están muriendo, pero también tenemos una gran cantidad de chavos que están matando. En este sentido y en lo que en términos de conducta a mí me parece que está ocurriendo, es que tenemos mucha gente con disposición a matar, pero también mucha gente con disposición a ser asesinada. No es de que el narcotráfico tampoco esté proveyendo de muchas mejores condiciones de vida a estos chavos. Si ustedes se ponen a pensar en aquel ejemplo de la fábrica en la que el muchacho gana 4,500 pesos mensuales, les puedo decir que el trabajo básico dentro de una organización criminal que es como se llama Los Halcones, tiene un sueldo más o menos parecido a eso. Por 4,500 mensuales tenemos chavos que están arriesgando su vida, que están delatando enemigos, que están indicando en dónde están personas que pueden ser secuestradas, que están refiriéndole a los sicarios de los cárteles, dónde están los lugares a los que pueden ir a sacar a las personas para ejecutarlas. Este chavo es Eligas. Me acordé mucho ahora que hablaban las personas sobre los proyectos teatrales, porque él fue incorporado a una obra de teatro, resultó ser un actor brillante, con una capacidad física destacada. Él llegó a prisión por un doble homicidio, aunque tenía por lo menos otros 3 o 4. Él es el Super Saiyajin, logró controlar con violencia la cárcel, pero descubre el arte. Y resulta que es un extraordinario pintor y descubre la actuación, y hay un actor famoso en México, Daniel Jiménez Cacho, que se da cuenta de él y le propone hacer una obra. El Super Saiyajin, Eligas, se convierte en el primer muchacho que regresa por su propia pie a la cárcel para continuar con los ensayos una vez que ha sido liberado. Él quería ser arquitecto. 3 semanas antes del estreno de la obra se mató, lo mataron. Allá al lado está la tumba de Eligas. Cuando yo hice el trabajo, hice un verdadero esfuerzo por encontrar al menos un caso en el que el sistema pudiera presumir que había rehabilitado a alguien, porque a final de cuentas ese es el supuesto propósito de la existencia de las cárceles, crear condiciones de reinserción social, de readaptación. Y este parecía ser el único ejemplo entre los cientos de muchachos que conocí y entre los miles de adultos que posiblemente he conocido en las cárceles para adultos en el país. Pero Eligas murió. Decíamos que los muchachos matan y a los muchachos los matan. Estas gráficas muestran cómo se ha comportado los homicidios de menores de 30 años en la barra roja y el total de muertes en la barra verde. Y es evidente cómo está incrementándose esto. Esto es lo que está pasando con el bono demográfico mexicano. Y a la izquierda, la porción de rostro o de no rostro que pueden observar, es uno de los muchachos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, que fue detenido y asesinado por la complicidad de las policías y de los narcotraficantes en la región. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿es el chavo el que tiene conflicto con la ley o es la ley la que tiene conflicto con el chavo? Esta es una imagen que nosotros podemos conocer porque existen redes sociales y hubo atención internacional en el caso, pero ahí mismo, en Guerrero, antes habían asesinado a 17 campesinos en un lugar llamado Aguas Blancas, y antes de eso habían asesinado a por lo menos 123 disidentes comunistas durante la etapa de la Guerra Sucia, que dicho sea de paso, es la única guerra que ha ganado el ejército mexicano. No ha ganado la guerra contra las drogas, ni ha ganado ninguna otra. La guerra que ganó el Estado mexicano es una guerra subrepticia de baja intensidad en la que se volcó contra las personas que tenían un pensamiento político diferente. Y entonces la guerra fue llevada por militares que se asociaron con el narcotráfico. La fundación del narcoestado mexicano está en buena medida ahí, en Guerrero, con situaciones como estas. Este muchacho lo que quería hacer con su vida era llevar educación a los lugares más apartados y más pobres de México, en donde no hay escuelas de cemento y techo, en donde se puede dar clases bajo un árbol o bajo algunas láminas, prácticamente a la intemperie, sin baños, sin drenaje, sin agua, sin luz eléctrica. Eso es lo que quería hacer este muchacho. Pero la connivencia de las autoridades
con el crimen organizado llevaron a esto, y esos fueron adultos. Esos adultos no están en las clases más desfavorecidas. Esos adultos no crecieron en ambientes en donde se definiera la violencia intrafamiliar. Una de las autoridades que ordenó que eso ocurriera es un empresario. Es decir, creo que si planteamos la violencia y nosotros insistimos una y otra vez que el problema está en los chavos, nos estamos perdiendo de buena parte del problema. Si regresamos al caso mexicano y hablamos de 1968 y hablamos de 1971 y hablamos de la incapacidad de crear las condiciones mínimas suficientes para que nuestro bono demográfico se pudiera consolidar en individuos que no es que fueran ricos, sino en individuos que fueran al menos medianamente felices y mejoraran su entorno familiar y mejoraran su entorno comunitario y mejoraran sus ciudades, entonces podríamos en realidad aspirar a mejores condiciones de país. Pero no, lo que tenemos es eso. La exposición en realidad creo que la hice un tanto larga. Quería mostrar esto, esta foto del peor de los gustos y un poco aludiendo a lo que decía Toño sobre la responsabilidad de los medios. Dice, asesinan a 9 en el Edomex. El Estado de México es el estado del que es originario el presidente de la República. El gobernador del Estado de México y el presidente dicen que ahí no hay crimen organizado. Ellos dicen que eso no está pasando. Y los medios lo que hacen es únicamente llevar a sus páginas a los chavos pobres cuando matan o cuando los matan. No hay otra posibilidad para ellos de llegar ahí. No están sus voces, no están sus razones, no están las explicaciones por las cuales suponen que ir con una vida en el crimen es de alguna manera, como sea que ellos lo entienden, hacer algo a favor de ellos mismos. Este periódico, El Metro, lo edita un diario Reforma, que el día anterior a que esta portada apareciera, por eso traje esta portada, consideró al diario Reforma como el de mayor influencia en el país. Esto también es una muestra de cómo la violencia se ha normalizado, cómo la sangre es un elemento constante, consuetudinario en la vida de los mexicanos, y cómo en realidad el baño de sangre pareciera para muchos mexicanos que en realidad es un baño de agua. Con eso quisiera terminar. Esta imagen es de un chavo en la Sierra de Guerrero. Lo que tiene a los lados son plantas de amapola. Ahí crece la heroína que se inyectan algunas personas aquí en San Francisco. Y eso desde la perspectiva del discurso, de la construcción simbólica del narcotráfico y de la representación de la legalidad, ese es un peligroso narcotraficante. Ese es al que hay que agarrar y hay que ponerle en su madre y hay que llevar a la cárcel y hay que decir, contra esto es lo que estamos luchando. Muchas gracias.